Capítulo 4. Me llevaron a mi primera bajada al mes de nacer. Con solo un mes de vida me llevaron a mi primera bajada de la Virgen de los Reyes. Fue la que se celebró en 1961, en mayo. Mi madre me acunó en sus brazos, montada en el burro que tenían mis abuelos para las labores del campo. En aquel tiempo se respetaba cada raya como el tramo del camino donde cada pueblo iba a encontrar y acompañar a la Virgen con su santo patrón. La gente del Pinar subía por el sendero que cruzaba el monte hasta la raya de Vinto, donde se encontraba con los de Sabinosa para recibirla y desde allí encabezar la comitiva hasta la Cruz de los Reyes. Continuaban con San Antón, patrón del pueblo, hasta la raya de la Mareta, donde entregaban la Virgen a los de Asofa. De ahí, los del Pinar regresaban al pueblo. Mi madre estuvo allí, llevándome entre los picos de la albarda en medio de 2 cajones de madera que don Patricio le había prestado a mi abuelo para la ocasión. Esas cajas las utilizaba para transportar el queso que recogía en su tienda para exportarlo a Tenerife y Gran Canaria. Dentro metieron la comida y los dulces para toda la familia y los allegados en un día tan esperado por todos. Al mediodía, a la llegada de la Virgen, se tendían los paños en la Cruz de los Reyes. Mi abuelo fue el encargado de llevar a mi hermano Tin en la mula. También era la primera cita cuatrienal para él. Ese mismo año, mi madre recuerda haber llevado pescado arreglado para la comida de la cumbre. El pescado, traído de la Restinga, lo habían mantenido en sal por miedo a que no hubiera fresco para prepararlo el día antes de la gran cita. Como dulces, llevaron quesadillas, mantecados y galletas. Las mujeres habían amasado expresamente para celebrar ese día. De eso se ocuparon mi abuela Andrea, tía Pancha, nuestra vecina, y sus hijas. Llevaron toda la masa a cocer a un horno cercano que aún está en La Hoya, en el callejón de entrada de la casa que fue de mi bisabuela Isabel, donde vivía su hija, tía Merenciana, con su marido, tío Pancho. En el horno de leña hicieron primero pan y después pusieron los dulces a cocer. De madrugada, con las alforjas cargadas en las bestias, todos salieron rumbo a la cumbre, el gran encuentro con la Virgen. Precisamente ese año, mi abuela Andrea partió de madrugada desde la ermita de los Reyes acompañando a la Virgen. Lo hizo para cumplir una promesa. Apenas 1 año y medio antes de la bajada del 61, mi abuela había vuelto a caminar después de recuperarse de una operación de cadera y columna que la mantuvo postrada en cama durante muchísimo tiempo. La primera vez que pudo moverse por sí sola fue en un momento muy especial, el día que nació mi hermano Tim. Fue por esas 2 razones, por su recuperación y la llegada de su primer nieto, por lo que se comprometió con su Virgen. Mi abuelo Valentín fue durante mucho tiempo y en varias etapas alcalde pedáneo de Las Casas. Había otro en Taibique. El último que recuerdo fue don Ramón Quintero, Ramón el de Estebana, a quien siempre consideré, igual que a mi abuelo, un hombre serio. Ambos eran respetados por todos. Don Ramón vivía en Las Paredejas. La seriedad y el reconocimiento de los vecinos eran las condiciones principales para ser designados representantes del pueblo. Existen referencias de los alcaldes pedáneos desde las primeras crónicas tras la conquista de la isla. Venían a ser el primer escalón de la representatividad popular y jugaron un papel relevante en la promulgación del voto que dio origen a la bajada de la Virgen de los Reyes en 1741. De ahí se deriva el protagonismo que tuvieron los pedáneos dentro de la celebración. Eran ellos quienes mandaban sobre los bailarines de cada pueblo, quienes negociaban con los de otros pagos e incluso
quienes decidían qué bailarines estaban preparados o no para ir a la cumbre cada 4 años. En su papel de juez de paz, que también ostentó mi abuelo Valentín, los pedáneos asumían con frecuencia el rol de hombre bueno y mediaban en los conflictos entre vecinos. Debían impartir justicia con el mayor criterio posible. De eso dependía su estima colectiva. Recuerdo que durante mi niñez en las casas ejercieron las funciones de pedáneos al menos 2 hombres: Bartolo, el del bar de la Curva, y Matías Padrón, conocido como Matías Cachorra, quien además era el matarife que suministraba semanalmente la carne al pueblo y también un afamado bailarín. Matías fue un gran guío del Pinar durante muchos años. Supo sembrar entre sus hijos la semilla de la custodia de las tradiciones, en el baile, en los toques de pito y tambor, y también en vestir las cruces. Falleció el preciso día, un 3 de mayo, en el que nuestro pueblo celebra el ritual que más lo identifica. Se fue como si la vida le hubiera reservado al adiós con el cumplimiento de aquella letanía de la Alameda que con tanto fervor cantó siempre. Al pie de la cruz me muero, qué dichosa muerte espero. Hoy, esa copla de la Alameda la siguen cantando sus hijos y sus nietos cada 3 de mayo, cuando las cruces son sentadas delante de la ermita en la placeta de las casas, nuestro pueblo. Siempre vi a don Matías como la autoridad incuestionada en materia de bailarines y bajada. Desde muy niño frecuenté su casa. Se llegaba a ella por un callejón de tierra que partía del camino, pasada la casa de tía Sinforosa. La senda, estrecha, atravesaba su sitio y conectaba con el camino que bajaba desde el barranco por delante de la casa de tío Ildefonso, su suegro. Su hijo Juan Manuel y yo pasamos horas y horas jugando allí. Mi gran amigo de la niñez era el cuarto de 9 hermanos. Tuvimos una íntima relación entonces y el cariño mutuo nos llega hasta hoy. Curiosamente, fue el único que dejó el pueblo muy joven y emigró a Venezuela. Quizás por eso abandoné el gusto de bailar cada día de la cruz y en las procesiones del pueblo, porque desde que recuerdo fuimos pareja de bailarines. Por suerte, Juan Manuel sigue bailando muy bien allá, en Venezuela y aquí cuando regresa con frecuencia. Aprecio muchísimo a esa familia. Cada vez que me encuentro con doña Andrea, la viuda de don Matías, me reconforta revivir aquellos sentimientos de cariño, de generosidad y respeto que observé de niño en aquella casa. En la bajada de mi nacimiento, mi abuelo accedió a la petición de su hijo Anastasio para llevar a la cumbre el caballo que tenían en la cuadra. Le pidió a cambio que transportara en la montura su vara de alcalde pedáneo, algo que no le hizo demasiado gracia. Mientras la Virgen emprendía el último tramo de la raya del Pinar cerca de la Mareta, uno de los tocadores de tambor del pueblo, Juan Padrón, conocido como Juan el de la Olla, alertó a mi abuelo del rumor de que un tal pájaro cantor pretendía reventar el tambor que más sonaba para deslucir la entrega con los de Asofa. El pedáneo recuperó entonces el caballo y la vara de mando y se adelantó a la comitiva para advertir al presunto boicoteador que sabía de sus intenciones y que, por supuesto, los del Pinar no lo iban a permitir. El mensaje surtió efecto y no hubo más jaleo que el de la tradicional controversia que siempre se suscita en esa raya del camino de la Virgen en cada bajada. La procesión continuó en paz.